Buenas tardes, compañeros y compañeras. Otro viernes a cuarentenados. En este programa de este viernes 3 de abril vamos a rendir homenaje a los caídos en la guerra por la recuperación de nuestras Islas Malvinas, cuya conmemoración fue ayer, 2 de abril. Y vamos a recordar a Cacho Otegi, el compañero de nuestra queridísima Pimpi Colombo, quien falleciera el 31 de marzo. Cacho fue un físico de fuste e integró el grupo fundador del Instituto Balseiro. También fue presidente del INVAP, una empresa que gracias a él y a su fundador, por supuesto, que es Conrado Baroto, una empresa de referencia en el plano internacional en el área nuclear, espacial y satelital. Conrado Baroto, que fue fundador del INVAP, en un artículo que escribió con motivo de su fallecimiento, llamó a Cacho el domador de tormentas, por esa capacidad que tenía de resolver situaciones complicadas y esa capacidad que tenía de liderazgo. Lamentablemente no pudimos acompañar físicamente a Pimpi debido a la cuarentena que estamos realizando por el coronavirus, pero la abrazamos a ella y a su familia desde el alma. En este programa contaremos con las palabras y las reflexiones de Pimpi, de Beatriz Paglieri, de Pablo Chaliú y, por supuesto, de su conductor, Guillermo Moreno. Hola Adriana, hola Guillermo, Fernando, los operadores, las operadoras de la radio, felicitaciones a Pablo también. Qué bueno poder mantener este espacio que es de reflexión y tan necesario para los compañeros, para la militancia, para los patriotas que ayer justamente, el día 2 de abril, ha sido un día tan significativo para quienes creemos en la importancia de un proyecto nacional para que pueda haber felicidad en nuestro pueblo. Así que, en primer lugar, felicitaciones por mantener este espacio. Y decirles que hoy quisiera compartir con ustedes una semblanza, una despedida, un recuerdo de quien ha sido mi compañero durante los últimos 17 años, pero que más que eso ha sido alguien que a lo largo de toda su vida adulta, llamemos, de los últimos 50 años, se ha brindado para la construcción efectiva, permanente, de lo que es la soberanía, lo que es el pensamiento propio, lo que es el desarrollo de una actividad que pueda juntar la ciencia con el desarrollo del país, la noción de una ciencia puesta al servicio de la soberanía de nuestro país. Y por supuesto me estoy refiriendo a Cacho Otegi, al que hasta esta semana ha sido el presidente de INVAP, esa empresa que es propiedad de la provincia de Río Negro, esa empresa estatal pero que conoce y comprende y funciona con todas las reglas que la economía le impone al funcionamiento de las empresas privadas y que por lo tanto ha podido poner todo el empeño, la innovación, el conocimiento, la capacidad técnica y científica al servicio de hacer también un modelo de una empresa que su cultura organizacional es un ejemplo. Siempre me acuerdo cuando Cacho me decía que había personas que admiraban mucho la tarea de INVAP, sus desarrollos, el haber podido exportar reactores nucleares a distintos países del mundo, a Perú, a Argelia, a Egipto, haber hecho esa gran obra que significó el OPAL en Australia, que le inauguró el compañero De Vido, que estuvo allá también el compañero Tayana, que yo también me colé para conocerlo con la autorización de Guillermo, porque en ese momento estábamos trabajando en la Secretaría de Comercio, pero también esa empresa que hoy está peleando la posibilidad y con muy buenos resultados de haber ganado una licitación en Holanda para la realización de un reactor.
pero que también ha podido, con el liderazgo de Cacho en los últimos 27 años y en los primeros años de INVAP con el liderazgo de Baroto, ha podido generar esa conciencia de lo que es una empresa que puede dar respuesta innovadora, profunda, firme a problemas que se plantean para los países, para los estados, para el desarrollo, y que puede además competir en el primer nivel en el mundo y al mismo tiempo cuidar a sus trabajadores, al mismo tiempo brindarse con su comunidad, al mismo tiempo desarrollar una cultura que, como me decía Cacho, que es lo que quería decirle al principio, hay veces que me preguntan cómo es el estatuto de INVAP para tomarlo como ejemplo. Y Cacho me decía, bueno, INVAP es bastante más que un estatuto. INVAP es un conjunto de trabajadores, de científicos, de técnicos, de personas comprometidas en poder generar un espacio de producción hecho desde absolutamente un sentido de comunidad, un sentido de una eficiencia y una eficacia que son parte de un proyecto nacional. Tengo el orgullo de decir que Cacho nunca se olvidó de recordar el origen de INVAP, el impulso de Baroto, de recordar y agradecer a Castro Madero, que les dio tanto apoyo para que ellos pudieran desarrollar una tarea como fue el enriquecimiento de uranio, el haber puesto a la Argentina entre los 7 países del mundo que habían desarrollado la tecnología que permitía enriquecer el uranio, es decir, poder tener energía atómica, energía que para la Argentina, por nuestra propia tradición, estuvo pensada y sigue estando pensada para el uso pacífico, para el uso del bienestar de los pueblos. Y por otro lado, decir que desde lo personal, y no solo de lo personal hacia nosotros, su familia, que por supuesto nos ha dejado el mejor de los recuerdos, pero desde lo personal como conducción de equipo, Cacho fue un tipo admirable, excepcional, y se ha demostrado a lo largo de esta semana en que tantísima, pero tantísima gente se ha dirigido a nosotros, ha publicado, ha escrito y ha dicho las mismas cosas, todos sintiendo las mismas cosas, valorando una inteligencia especial, una inteligencia intelectual, pero también una inteligencia muy humana, valorando su gran capacidad de conducir equipos de trabajo. Y ustedes, que son todas personas con experiencia, saben que una de las cosas más difíciles es hacer funcionar los equipos, porque los seres humanos tenemos cada uno nuestras complejidades. Y también he visto que mucha gente, muchos compañeros, muchas personas, algunas que yo conozco, otras que no conozco, han destacado su integridad personal, han destacado su humildad y han destacado sobre todo su generosidad, su humanidad. Mariscotti decía el otro día en un saludo que a él le sorprendía cómo Cacho siempre parecía que tenía tiempo. A mí también siempre me llamó la atención eso. Él tenía responsabilidades muy importantes, tenía muchísimas tareas, viajado por todo el mundo, tenía que participar y ser el protagonista de negociaciones que estaban en juego, la posibilidad de la continuidad de las tareas en la empresa, del trabajo de sus compañeros, que vivía con una carga y un estrés importante, ¿no? Y sin embargo, nunca le faltó el humor, nunca le faltó la humanidad de escuchar y de interesarse por el otro. Posiblemente también en todo eso esté el secreto de INVAP. Vaya mi homenaje. Un abrazo.
ruido de las balas, el odio y el... Estimado compañero y amigo Guillermo, te mando algunas reflexiones sobre la situación actual que me parece que pueden ser pertinentes, siempre en el contexto de los análisis que haces vos y que algunas veces hacemos en conjunto. En todo momento en economía es preciso tener diagnósticos lo más adecuados posibles, pero en momentos de crisis, donde los recursos son muy escasos, esos diagnósticos tienen que ser suficientemente precisos, porque si no se daría lugar a un derroche de los escasos recursos disponibles por políticas equivocadas. Utilizar la actual situación como una similar a una economía de guerra no es de ninguna manera proponer que lo estuviéramos, sino dar lugar a medidas excepcionales, como las que ya dijimos, relativas a la distribución y al ingreso, como enseguida vamos a ver. En ese sentido, se ha visto en parte de la conducción económica del gobierno y en algunos economistas que caracterizan a la situación actual como si fuera un problema de demanda y por lo tanto justifican políticas keynesianas, como por ejemplo el aumento de las inversiones en obras públicas y otros instrumentos de acción directa sobre la demanda, que implican emisión o más gasto público. Acá la equivocación del diagnóstico es crucial, porque en realidad Argentina no sufre de una baja demanda, en todo caso si es una baja demanda es derivada, sino que lo que sufre es un paro forzoso. Más de la mitad de la población está parada, no porque quiera o no porque en donde trabaja tienen escasa demanda, sino que están paradas porque por efectos de la cuarentena. Esto se parece más a una situación de economía de guerra que a las políticas, a las situaciones típicas que dan lugar a las políticas keynesianas. En estas situaciones lo que corresponde, obviamente, es manejar la oferta, planificarla, distribuir los alimentos, los medicamentos de la mejor manera posible. Si es posible, cuando no funcionan correctamente los mecanismos de mercado, ahí tendría que existir la injerencia estatal. En realidad, lo que determina la cuarentena es una baja general de ingresos en aquellos que están parados. O sea, más que un problema de demanda, aquí tenemos un problema de ingresos, que es lo que tiene que corregir el gobierno lo antes posible. Un paso en esa dirección ha sido el último decreto de necesidad y urgencia. Pero puede ser que ese decreto que establece la baja temporal de aportes patronales y aportes del Estado para pagar determinada cantidad de sueldos, puede ser que ese decreto sea insuficiente. No solo están en el paro determinados empleados, ya sea pyme o lo que sea, sino que también están los profesionales y hay muchos contrapropistas o que trabajan por cuenta propia que no están empleados y a los que estas medidas no alcanzan, y tampoco alcanzan las medidas determinadas para los sectores de menores recursos. Se requiere una recomposición general de ingresos en todos los sectores que están parados. Otro error de diagnóstico es aquel que dice que el problema es un problema financiero, cuando en realidad el problema es económico. Esto no se soluciona con créditos, porque ¿quién se va a endeudar
sabiendo que si no tiene trabajo no lo va a poder pagar. Por otra parte, la situación de las familias y de las empresas ya venía muy deteriorada en términos patrimoniales y de cuenta de resultados después de la nefasta época de Macri. Por lo tanto, muchísimas empresas y familias no tienen suficiente antecedentes como para poder ir a un banco. Por último, cuando se dice que hay que ser prudente en la actual situación, hay que tener mucho cuidado en no caer en la inacción. Lo que se requiere es mucha creatividad y actuar rápidamente. Las medidas hay que tomarlas ahora y no hay que tomarlas una vez que termine la cuarentena. En ese caso, podría ser demasiado tarde. Finalmente, lo mejor que le puede ocurrir al país es de una buena vez por todas establecer un plan global de medidas simultáneas que ataquen a todos los problemas que estamos sufriendo. Porque incluso las medidas que propugnamos, sin tener en claro cuál es finalmente el balance fiscal, el balance monetario, el balance del sector externo, pueden también perder buena parte de su repercusión positiva. Por eso creo que sería muy importante volver a insistir que es necesario que el país, de una buena vez por todas, tenga el plan económico global de medidas simultáneas que necesita. Jardines de calma feroz, un sol de infinita paciencia. Los locos cantan su canción y aplauden. Se acercan de a uno, de a dos, se va formando la ronda. Una enfermera tetona imita una estrella de rock. Se ríen y del paredón el eco aplaude contento. El viejo dice que está bien, vamos adentro. André, vení por favor, acompáñame un poquito, dice uno, solo dame la mano. Muy despacito, sobre el abismo volaré. Ayer estaba escuchando reflexiones en términos de la necesidad de crear un consejo de empresarios, de trabajadores, de todas las fuerzas que conforman el aparato productivo, y como fundamental herramienta coordinar la administración del principal insumo en este momento, que sería el dólar. Y también, como una limitante en este momento, reflexionar sobre la cadena de cuentapropistas que realmente están sintiendo un coletazo muy, muy grande, un parate enorme, y no están teniendo los ingresos de lo que, bueno, se convirtió en una frase de Moreno, de no tenerla para la diaria. En este sentido, me parece que el rol del Estado, sin ninguna duda, en una coordinación que responda al interés general, es fundamental.
creo que es muy bien, está bien llamar al presidente de Arcor o al presidente de Techín o al presidente de Aluar o al presidente de quien sea, pero esa organización solo puede tener resultados con una cabeza que coordine desde el Estado Nacional. Se ha demostrado que la administración del comercio, y en este caso sería la administración fundamentalmente del dólar, se da solamente cuando hay una coordinación clara, precisa, profesional, de conocimiento y de convicción desde funcionarios que defiendan el interés general. En ese sentido, me parece que no es solamente llamar a quienes representan los intereses de cada uno y que podrían entender cuál es el interés general. El interés general lo tiene que defender el Estado Nacional, con funcionarios de capacidad para llevar adelante este cometido. Imaginar, pensar que el precio del petróleo se siga poniendo al margen de los costos de producción, que también entiendo que es un insumo de los que sin ninguna duda debe estar claramente administrado para mejorar, para generar competitividad en el sector privado. La logística ha demostrado en estos tiempos que es un eje fundamental. Por lo tanto, dólar, precio del combustible, precio de la energía y logística deben tener una atención primordial en este momento del Estado Nacional, y esa planificación que debemos ya tener y delineada para ya. Yo antes hablaba del día después, pero me parece que es para ya. Necesitamos que esa planificación, sin ninguna duda, que coordine los intereses particulares, las necesidades o las características y las razonabilidades que puede tener cada uno dentro de su rol en el sector privado, tiene que tener una cabeza. Y yo no voy a andar con falsa humildad. Esa cabeza se tuvo con la conducción de Cristina, bien dicho de que la administración de comercio era de interés público, con la ejecución de esa administración del comercio hecha por la Secretaría de Comercio Interior, con la cabeza de Guillermo Moreno. Entonces, lo que entiendo es que para ejercer esos derechos de toda la comunidad, de ejercer, y reitero, el interés general, tiene que haber cabezas con experiencia, con convicción, que tengan la brújula en el sentido correcto. Por lo tanto, hoy urge planificar la administración de los insumos indispensables para que esta pandemia, que hoy tiene como su eje en el tema salud, tiene que estar de la mano y acompañado y sin falsos dilemas por la ejecución de ese plan de corto plazo, de ya, para los próximos 4, 5, 6 meses de la economía de nuestro país. Estimados compañeros y oyentes, bueno, seguimos con este estilo de programa. La cuarentena fue prorrogada hasta el 12
de abril. Veremos qué decisión toma el presidente, el Poder Ejecutivo, después del 13. Naturalmente, mi posición es pública y ya la he manifestado en este mismo programa. Mire, nosotros tenemos una población económicamente activa, aquella que está en edad de trabajar hasta los 65 años, de más o menos 20 millones de personas. Hoy la tasa de desocupación, hoy marzo, está más o menos en el 15%, con lo cual tenemos 3 millones de personas que no tendrían trabajo. De esas 20 entonces nos quedan 17. Indefectiblemente, la mitad de esos 17 tienen que trabajar. 8 o 9 millones de personas se pueden quedar en su casa. Empleados públicos de los 3 niveles, los vinculados a los espacios de diversión, espectáculos públicos, deportes, en fin. Sumando, vamos a encontrar variadas actividades que pueden soportar la cuarentena y que el gobierno se pueda hacer cargo de sus salarios. Hay que encontrar los mecanismos para que así sea. Ahora, el resto tiene que volver al trabajo porque hay que producir. Nuestro pueblo necesita respirar, para eso tiene que tener salud. Respirar porque este coronavirus 19 ataca específicamente, aunque no solo eso, pero específicamente las vías respiratorias. Tiene que respirar, tiene que tener salud para poder respirar, pero también tiene que comer. Y cuando uno habla de comida, habla no solo de alimentos, sino la logística, la energía para prepararla. Naturalmente estamos hablando también de los elementos que utiliza la medicina para tenernos sanos a los que estamos o curar a nuestros enfermos. También tenemos que hablar de la logística porque es imprescindible. Entonces ya tenemos la logística entendida como la circulación de los bienes. Va en camiones, va en trenes, va por acá, va por allá, va. Tiene que circular. Es producción y circulación de bienes y servicios. ¿Y quién lo tiene que hacer? Y lo tienen que hacer los otros 8 o 9 millones de personas que los necesitamos trabajando para producir. La línea de avance de un ejército no está determinada por la vanguardia, sino por la retaguardia. Y en la retaguardia fundamentalmente es la logística. ¿De qué me sirve a mí avanzar kilómetro y kilómetro y después no abastecer? Esto es lo mismo. Si estamos en un símil de economía de guerra, lo que tenemos que hacer es garantizar la logística de nuestros soldados en el frente. Los soldados en el frente hoy serían los que se quedan en casa. Y los que tienen que trabajar son los que garantizan los bienes y servicios para esos soldados que se quedan en casa. Porque comer tienen que comer todos. No es salud o economía, es salud y economía. Y sobre esto de salud y economía, miren, para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Por lo tanto, la economía peronista va para esos hombres, los que trabajan. Unos trabajan de empresarios, otros trabajan de obreros, otros son trabajadores intelectuales, otros son periodistas, otros son fotógrafos, otros son artistas. Hay una sola clase de hombres, los que trabajan. Y Perón diferenciaba muy bien entre los que trabajan y los oligarcas, que no son más de 1000 familias las que viven de la renta agraria. ¿Cuál es la renta agraria? La renta del alquiler de la tierra. 1000 familias contra más de 10 millones de familias. Para ellos hacemos la economía. La economía no es la técnica que posibilita la reproducción ampliada del capital, como piensan algunos. La economía puede ser popular o elitista. Si es popular, que es la economía peronista,
se ocupa de que los sectores más desposeídos de nuestra sociedad vivan y traten de vivir en el proceso de tiempo, en la línea de tiempo, cada vez más dignamente. Para eso precisamos economía. No es que la economía es para los ricos, la economía es básicamente para los pobres, porque viven de su trabajo y ese trabajo se intercambia a través del dinero por bienes y servicios que tienen que estar producidos. Los ricos viven de su riqueza, los pobres viven de la economía. Y esto es lo que tenemos que entender. En la economía nacional y popular, lo que nosotros hacemos es achicar las distancias, pero haciendo economía, no haciendo economía. Las distancias entre los ricos y los pobres se achican en una economía justicialista haciendo economía, no haciendo economía. Si no nos empiezan a pasar lo que nos está pasando, porque la economía no es repartir plata. O alguien piensa que Jesucristo no sabía de economía y por eso repartió panes y peces en vez de repartir denarios. Esos 5.000 divididos de a grupos de 50, si Jesucristo, Dios nuestro Señor, le daba denarios, no comían, no se comen los denarios, ni estaba la provisión donde se habían juntado a rezar. Porque ese es el mercado, donde tenemos los almacenes, los supermercados, la casa de deporte, ese es el mercado. Claro, estando el mercado abastecido, la plata, ese hecho simbólico, te permite adquirir los bienes. Si no está el mercado abastecido, con la plata no resolvés tus necesidades. Las resolvés y podés comprar. Si no hay del otro lado, si está no abastecido, desabastecido, el impacto lo vas a tener en precio. ¿Y qué es lo que está aconteciendo? Por eso, cuidando la salud de nuestro pueblo, por eso hablamos de la mitad de la PEA que está trabajando, de esos 17 millones, considerando que hay 3 millones ya desocupados, tiene que volver al trabajo para generar esos bienes y servicios. Cuidando, no, hay posibilidades, pero claro que hay posibilidades. Se debe hacer, se debe hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por último, y yendo a qué tenemos que hacer con nuestra economía en las siguientes semanas, y tenemos que planificar la oferta. Yo quedé muy preocupado con un artículo de Página 12 que salió el domingo pasado, donde se hablaba algo así como que el marco teórico que estaba utilizando el gobierno era una especie de keynesianismo de guerra. Y entonces, si es que ese concepto existe, no importa, es explicado en la nota, entonces el autor tiene derecho a desarrollar un concepto. Existe el concepto y se estudia de economía de guerra. Keynesianismo de guerra, bueno, es una adaptación y está bien. Aparentemente sería incentivar la demanda para ganar la guerra. Y ponen como ejemplo las órdenes de compra del Departamento de Defensa de los Estados Unidos a su complejo industrial militar. Yo le digo, miren, para nada fue así. Claro que las órdenes de compra existían, pero existían porque planificaron la oferta. La manera de planificar la oferta fueron a las órdenes de compra. No es que llamaron a licitación nacional e internacional para sus bombarderos o sus portaaviones. Planificaron la economía y destinaron los recursos mayoritariamente para el complejo industrial. Y obviamente, industrial militar, y obviamente le garantizaban la compra. Pero esto tiene que estar visto desde la oferta como planificación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer hoy en nuestro país? ¿Desde dónde vamos a planificar la oferta? Y planificamos la oferta desde la correcta administración y justa de las reservas disponibles que quedan en el Banco Central. ¿A qué sectores le tenemos que dar las divisas que nos van quedando?
en ese flujo de caja entre ingreso y egreso que necesariamente tenemos que hacer. Y al sector de alimentos, al sector energético, medicina, no pueden faltar, ni los remedios ni el equipamiento médico. Y a la logística. No sea cuestión que empezamos a tener camiones con 2, 3 años, 4 años de utilización, nuevos, y nos empezamos a quedar sin repuestos o sin cubiertas. Y obviamente el día a día de muchas empresas que son imprescindibles que reciban dólares. ¿Quién tiene que hacer esta planificación? Y la tiene que hacer un consejo de expertos. ¿A qué llamamos expertos? Y a esos que conocen el mercado. Que conocen el mercado de verdad, de haberlo caminado, de haberlo transitado, que conocen el complejo industrial, que conocen el sector primario de nuestra economía, agrícola-ganadero, aquellos que conocen los servicios, los sectores de energía, solamente empresarios, no, también el movimiento obrero. ¿Y sobre qué cajas se tienen que sentar? Y la única caja prioritaria hoy, que es la disponibilidad de divisas que tenemos en el Banco Central. Desde ahí tiene que surgir la planificación de la oferta. ¿Cuánto tiempo? Mientras dure la emergencia de la crisis, no menos de 4 a 6 meses, vista de acá en adelante, no menos. Y después tenemos que seguir con el modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción que el peronismo le debe al pueblo argentino. Compañeros, nos vemos el viernes que viene y seguiremos reflexionando entre todos. Dentro de lo que podamos, buena semana y un fuerte abrazo peronista para todos. Yo voy a hablar sobre el sistema de salud, sobre el tema salud y lo que anduvo circulando en estos últimos días. La prestación de la salud en nuestro país está a cargo de 3 subsistemas: el público, el privado y el de las obras sociales. La política sanitaria está a cargo del Poder Ejecutivo en cabeza del Ministerio de Salud, si hablamos a nivel nacional, de los respectivos ministerios a nivel provincial y de las secretarías de salud a escala municipal. Esto quiere decir que el Ministerio de Salud formula, implementa y evalúa las políticas para los 3 subsectores. Es parecido a lo que acontece con la educación, que es una política pública que tiene distintos tipos de prestadores, públicos y privados. En el campo de la salud, estas políticas tienen como norte, como objetivo macro, sostener el derecho universal a la atención en salud y encargarse de dar cuenta del proceso salud, enfermedad, atención y cuidado de la población. Todo esto se hace articulando con otras áreas de políticas públicas porque la salud no tiene respuesta pura y exclusivamente por parte del Ministerio de Salud. Es mucho más compleja e integral la respuesta a este proceso. En situaciones de emergencia o crisis, los recursos para la atención en salud son escasos. Entonces, son escasos frente a la magnitud de la crisis. Entonces, los recursos que aportan estos 3 subsistemas se encuentran en situación de disponibilidad, todo esto bajo la órbita de las autoridades sanitarias en función de garantizar la atención de la salud y cuidado de la población. Si hay déficits de camas, equipamientos, insumos en alguno de los subsistemas, los otros deberían compensarlo y esta situación debería mantenerse hasta tanto se salga de la crisis. Luego, cada subsistema se tendrá que hacer cargo del costo de las prestaciones a las que recurrió. Y una vez más, algunos medios hablaron en tono alarmista y deliberado de estatización, de expropiación, nada más alejado de la propuesta que está haciendo el ministro de Salud, Ginés González García,
de poner en común los recursos disponibles para la atención sanitaria de nuestro pueblo. Bueno, compañeros y compañeras, hasta el próximo viernes. Otro alerta hoy, ¿no? Esta vez relativo a la salud de nuestros viejos, que hoy se amucharon en las calles para cobrar las jubilaciones. Qué tema. Vamos a ver cómo se va resolviendo. Y como siempre, nuestro reconocimiento a quienes le ponen el pecho a esta crisis. Un fuerte abrazo y hasta el próximo viernes.